Muy buenas, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y hoy hablaremos de algunos de los artículos de la ley de contratación. Aquí están los integrantes de nuestro equipo. Y bueno, para comenzar tenemos lo que es en la sección cuarta, algunos de los derechos de los contratistas. Según nos menciona el artículo 124, los contratistas tendrán derechos siguientes. Número 1, el derecho de la plena ejecución de lo pactado, es decir, una libertad para poder ejecutar todo lo que se ha establecido en el contrato, salvo a los supuestos de resolución y modificación establecidos en la ley. Número 2, tenemos el derecho al reconocimiento de los mayores costos según los términos que se han establecido en la ley. También tienen derecho al pago de los intereses que generan por mora, de acuerdo con la conformidad del artículo 28 de la presente ley. También, como dice el número 4, se tiene el derecho a la terminación anticipada, es decir, que se cancela de forma anticipada el contrato siempre y cuando corresponda con la conformidad que está presente en la ley. También tiene derecho a hacer indemnizaciones previstas en la presente ley, hacer todo tipo de indemnizaciones, ya sea por daño o prejuicio. Continuando, tenemos lo que es el artículo 125, que nos habla de la solicitud de modificación de plazo. Nos dice que el contratista podrá solicitar la modificación de los plazos de entrega de las prestaciones objeto del contrato o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones, en cuyo caso presentará la solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato. Nos dice que el contratista puede solicitar para poder modificar el plazo del contrato, el tiempo de entrega. Puede ser que él lo decida hacer más corto o ampliar un poco más el contrato. Si necesita más tiempo, entonces puede hacer la solicitud para ampliar la modificación y hacerlo un poquito más largo. Esta solicitud se debe de presentar por escrito ante la autoridad que es responsable para hacer la ejecución del contrato. Por ejemplo, en Palmerola se hizo la ampliación del tiempo, ya que no iban a poder finalizar lo que es el tiempo con lo que se había establecido. En la sección quinta tenemos lo que es la terminación y liquidación. Según nos menciona el artículo 126, los contratos determinarán por el cumplimiento normal, cuando se termina la fecha, cuando se ha establecido todo lo que es el contrato, entonces es un cumplimiento normal. También por resolución del cumplimiento. Resolución por incumplimiento, cuando hay una finalización por no cumplir con lo establecido en el contrato, cuando hubiese causas suficientes de lo que está conforme en esta ley. ¿Cuáles son algunas de estas causas por las que puede hacer la resolución del contrato por incumplimiento? Aquí nos menciona en la sección quinta, tenemos lo que es el artículo 27, son causas de resolución de contratos las siguientes. Como número 1 tenemos la muerte del contratista individual si no pudiera concluir el contrato sus sucesores. Cuando fallece el contratista y no está la persona que pueda tomar su puesto y pueda concluir el contrato, esto es una causa de resolución de contrato, de finalización del contrato. La disolución de la sociedad mercantil contratista, cuando la empresa se disuelve. Entonces, como por un ejemplo puede ser Palmerola, que la empresa encargada del contrato es la empresa Inc. Entonces, si esa empresa se llegara a disolver, entonces el contrato finalizaría. La declaración de quiebra, cuando la empresa se declara en quiebra o se suspende el pago al contratista, puede haber una resolución del contrato. O si se comprueba su incapacidad financiera, que no puede pagar. También nos menciona el número 4, que es por falta de corrección de defectos de diseño, cuando estos son técnicamente inejecutables, que no se pueden realizar. El número 5 nos dice que los demás que establezcan expresantemente en el contrato, cuando se establece anteriormente en el contrato las causas que se pueda hacer la resolución del contrato, entonces esta es una causa válida. También tenemos la resolución imputable al contratista,
quiere decir que no va a generar ninguna consecuencia o causa del contratista. Según nos menciona el artículo 128, nos dice cuando la resolución se deba a causas imputables, o sea, que no generarán una consecuencia o que se entiende que se va a generar algún tipo, se está consciente que va a generar algún tipo de daño, entonces el contratista, la administración declarará de oficio y hará efectiva la garantía de incumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. Nos dice que el acuerdo de resolución del contrato de finalización se notificará personalmente al contratista o por medio del representante legal. Cuando la resolución de un contrato sea declarada improcedente por tribunal competente, el contratista tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que se causaren. Entonces nos mencionaban anteriormente que tenían derecho a indemnizaciones. Aquí lo vemos, que cuando la resolución del contrato es declarada en un tribunal como que es improcedente, entonces el contratista tiene el derecho a ser indemnizado por los daños o todos los perjuicios que se causaron. Esto nos menciona según el artículo 128. Y hasta aquí mi participación. El siguiente compañero, muchas gracias. Artículos tenemos que el artículo 129 trata sobre la resolución imputable a la administración. Se dice que el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la presentación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionan. Cuando así ocurra, el contratista solicitará a la administración la resolución del contrato. Si ésta no se pronunciará favorablemente, el contratista podrá recurrir a la jurisdicción de los contencioso administrativo o a un arreglo arbitrario. El artículo 130 nos habla que los supuestos de liquidación, estos deberán procederse a la liquidación del contrato en los casos siguientes. El caso número 1 es cuando se firme el acuerdo que se declaró su resolución. El número 2 tenemos cuando la resolución se hubiere producido por mutuo acuerdo de las partes, y por último tenemos que cuando se hubiera cumplido normalmente las prestaciones de las partes. Como artículo 131 tenemos lo que es el control de la liquidación. En los casos contemplados en los artículos 1 y 2 del artículo anterior, la liquidación se practica con asistencia de representantes de los órganos controladores del Estado. Y debido a esto está elaborarse el acta en la que se dejará constancia del estado de ejecución, en la que se deberá constar que la obra o las demás prestaciones que fueron contratadas, así como de las cantidades de dinero que se hubiese abonado, de las acciones económicas aplicadas y de cualquier otro dato que fuera de mucha importancia. Procedimiento de exacción. En el artículo 132 nos habla que el contratista podrá solicitar la modificación de los plazos de entrega de las prestaciones objeto del contrato o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones, en cuyo caso prestará una solicitud escrita a las autoridades responsables de la ejecución del contrato. Sabemos que un contrato se debe de estar estipulado tanto como los derechos de la persona que es contratada, así como su patrón. Entonces el contrato es de beneficio para las dos partes y esto se debe de cumplir con respecto a la ley del trabajador. Tenemos lo que es el artículo 132, que
es al funcionario o empleado público que cometa algunas de las infracciones siguientes. Estas son algunas infracciones en el cual puede cometerlo tanto como el empleado así como el patrón. Dice, impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo de cuyo manejo o custodia esté encargado. Omitir maliciosamente información relevante para el estudio de las ofertas, retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deben satisfacer los organismos del sector público a sus proveedores o contratistas, y retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras. Y por último tenemos que participar en actividades organizadas, patrocinadas o financiadas por los proveedores o contratistas. El artículo 135 nos habla sobre el despido sin responsabilidad patronal, y esto incurrirá siempre y cuando alguno de los empleados cometa algún error en su trabajo. Y también tenemos que tener en cuenta que al empleado no tendrá derecho ninguno a los derechos que tiene como empleado, ya que ha cometido alguna de las faltas, y estas son las siguientes: suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre los demás contratistas potenciales, recibir o solicitar debidas comisiones o regalías de los contratistas ordinarios o potenciales del ente para el cual labora, sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades penal, dar por recibido bienes, obras o servicios que no se adjuntan a los adjudicados, causando perjuicio al patrimonio público. En el artículo 137 tenemos lo que son las sanciones o particulares, y estas sanciones dice que es el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. Será anotado con el registro de proveedores y el contratista. Cuando hay un incumplimiento sobre algún artículo, o puede ser contra algún derecho ya sea del empleado, o que esto venga a afectar al patrón, entonces este incumplimiento tiene que ser sancionado, o ver si se llega a una solución en la cual puedan resolver este problema, o si no, pues lamentablemente la sanción a veces puede ser grave dependiendo a la gran importancia que tiene o que ha tenido el cumplir cierta obligación que tenía el empleado, o al igual el contratista. El artículo 139 nos habla sobre la sanción de suspensión, y esto se hará acreedora a la sanción de suspensión del registro de proveedores y contratistas hasta por 1 año. Las personas naturales o jurídicas que durante el curso de los procedimientos para contratar incurra en cualquiera de las conductas siguientes, y estas son: afectar reiteradamente y sin fundamento el normal desarrollo de los procedimientos del contrato, dejar sin efecto su oferta sin medir causa justa, y invocar hechos falsos con el procedimiento para contratar o en los recursos contra el acta de adjudicación. Como nosotros sabemos, cada contrato ya tiene su norma, o sea, ya tiene su procedimiento, cómo va a ser elaborado, y el
contratista no tiene que eliminar ninguna de las cláusulas ni poner cláusulas sin que éstas no estén registradas, ya que esto va a ser como un delito, ya que cada contrato tiene su procedimiento de contratación. Muy buenas a todos. Siguiendo con el tema sobre los derechos de los contratistas, tenemos que en el artículo 140 existe una sanción de suspensión dentro del periodo de 1 a 5 años. Dice que las personas serán suspendidas y estas no podrán participar en los procedimientos de contratación administrativa según sea su falta de gravedad. Y esto dependerá de la falta para que les asignen lo que sería el periodo de 1 a 5 años de la sanción. Y esto sería en las siguientes situaciones, son 5. En la primera tenemos que incumpla por más de 3 ocasiones el plazo o cumpla defectuosamente el objetivo del contrato sin motivos suficientes. Si ellos no pueden justificar el por qué no se ha cumplido el contrato, esto sería por factores climáticos, entre otros aspectos. El segundo punto tenemos que reincida en cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior dentro siempre de los 3 años siguientes de la fecha que se firme la sanción. Esto es lo que nos habló el compañero anterior de las situaciones en las que también podría existir una suspensión y esto siempre es dentro de los 3 años que se firme la sanción. Como tercer punto tenemos que obtenga fraudulentamente directa o indirectamente información confidencial y que la coloque en una situación de ventaja respecto a otros competidores potenciales. Estos no pueden saber información sobre la empresa y poder divulgarla hacia otra, porque esto también aplica para una sanción y la suspensión en estos periodos de tiempo, porque no se puede dar información a otras empresas porque son ideas propias de los organismos de los que los han contratado. Tenemos que también, como cuarto punto, que suministre dádivas, comisiones o regalías directamente o por intermedio de otra persona a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación, siempre, y esto sería sin el perjuicio de la responsabilidad de lo penal que llega a incurrirse. Y como último punto tenemos lo que sería el suministre un objetivo o servicio de inferior condición o calidad al ofrecido. Estas personas no pueden ofrecer un servicio de buena calidad y que esto no sea así, entonces que sea un producto malo, entonces esto también aplicaría para lo que sería la sanción. En el capítulo 11 tenemos los mecanismos de impugnación, sección única en las aclaraciones y recursos. Nos dice que el artículo 142 de los actos recurribles son los potenciales oferentes en un procedimiento de contratación y estos podrán solicitar aclaraciones siempre y cuando estén dentro del plazo que este efecto establezca, debiendo obtener pronta respuesta de lo que sería el órgano responsable de la contratación, y esto será comunicada a todos los interesados, menos a la identificación del solicitante, que sería la persona que impugnó el por qué lo están sancionando. Artículo 145. Contratos anteriores continuarán regulándose por las normas anteriores, sin perjuicio de la regulación de control, supervisión, registro y régimen de impugnaciones previstas en la ley. Como en los artículos 143 y 144 nos dice que la disposición en suspenso será establecido por las condiciones que existen en los estudios de los proyectos que estos se mejoran durante 3 años. Y esto, aparte de la vigencia después de los 3 años, se queda en el párrafo primero del artículo, que sería el 123 que nos hablaron anteriormente. En el artículo 147 nos dice que existe una declaración de interés público. Nos dice que esta declaración se hace para exponer lo que sería el desarrollo de la actividad técnica y profesional relacionada con la prestación de servicios públicos, mismos que son remunerados por los diferentes entes públicos de lo que sería el organismo nacional. Artículo 151. Aquí nos habla sobre la participación de los consultores nacionales. Los contratos de consultoría que se celebren de empresas extranjeras deberán ser ejecutados en Honduras. Esto se hace para la cuestión de que tenga participación y voz y voto lo que sería el personal nacional, siempre y cuando estuviese previsto en los términos de la referencia, que sería en la ley de contratación.
En el artículo 154 tenemos los contratos de asistencia técnica, agropecuaria, forestal, biodiversidad, recursos naturales y el ambiente. Nos dice que estos son aquellos por los cuales una persona presta sus servicios a lo que serían estas empresas y a cambio de una remuneración, un precio por la asistencia a lo que sería técnica al Estado. Y en particular estos contratos son los que trabajan con personas, animales y plantas, y estos no se miden objetivamente a lo que sería a corto plazo. Ya para finalizar, en el artículo 155 nos dice la adquisición de maquinaria y equipo usado. Las municipalidades de manera individual o colectiva están autorizadas para adquirir maquinaria y equipo con uso no mayor de 8 años de marcas representadas en Honduras. Siempre dichas adquisiciones se hagan en subasta o licitación pública. Y esto hace que en este último caso el proveedor va a garantizar que esté en buen funcionamiento y en buen estado de la maquinaria. Y esto sería por un periodo de 3 meses, que esto equivale a hace 600 horas de uso. Y si llegara a requerirse, se pediría una asesoría a lo que sería la Asociación de Municipios de Honduras, la AUM, que brinda un soporte técnico en lo que sería este caso.